Roboam fue una figura fundamental en la historia de Israel, y su reinado marcó un giro significativo en la trayectoria del pueblo escogido. Hijo de Salomón y nieto del gran rey David, Roboam heredó una nación que parecía invencible. El reino de Israel estaba en la cúspide de su gloria cuando su padre, Salomón, gobernaba con gran sabiduría y riqueza. Salomón conquistó el respeto de todas las naciones vecinas, siendo un ejemplo de poder y grandeza. Sin embargo, cuando Roboam asumió el trono, el escenario ya había cambiado. Presenció en la práctica el colapso de lo que parecía ser un imperio inquebrantable. Pero antes de continuar, verifica si realmente sigues suscrito al canal en el botón de abajo para seguir recibiendo lo mejor de la palabra de Dios todos los días. Antes de hablar directamente sobre Roboam, es importante entender el contexto histórico que rodeaba a su padre, Salomón. Salomón fue el último rey en gobernar Israel como una nación unificada. Durante su reinado, el país vivió un periodo de gran prosperidad. Salomón no solo construyó un templo magnífico para Dios, sino que también obtuvo fama internacional por su sabiduría y riqueza. Sin embargo, el reinado de Salomón también estuvo marcado por cuestiones delicadas, como la multiplicación de esposas y concubinas. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas, y muchas de estas mujeres eran de pueblos extranjeros, con sus propios dioses y creencias. Fue precisamente esta acumulación de matrimonios y alianzas con pueblos extranjeros lo que llevó a Salomón a desviarse del Señor. La Biblia relata que construyó altares y santuarios para adorar a dioses extranjeros, como Milcom, el dios de los amonitas, y otros dioses paganos. Este desvío espiritual tuvo un impacto negativo en su reino, creando un ambiente que, aunque aparentemente próspero, estaba espiritualmente vulnerable. Roboam nació en un contexto de incertidumbre y disputas familiares. Su madre, Naamá, era una princesa amonita, y su relación con su padre fue complicada, dada la tendencia de Salomón a seguir prácticas idólatras. Además, Roboam creció siendo testigo de los fracasos de Salomón, particularmente en lo que respecta a la obediencia a los mandamientos de Dios. Aunque Salomón fue un gran rey en muchos aspectos, también fue un rey que descuidó lo que Dios había pedido, permitiendo que las prácticas idolátricas se arraigaran en Israel. Roboam, por lo tanto, heredó un reino con fuertes raíces de adoración a dioses extranjeros, lo que más tarde influiría en sus propias decisiones como monarca. Roboam también vivió en un ambiente familiar complejo. Además de su madre amonita, su abuelo, el rey David, fue un monarca que llevó a Israel a grandes victorias, pero que también cometió errores significativos, como el pecado con Betsabé. Este contexto familiar de grandes triunfos y fracasos influyó en Roboam de maneras complejas. Aunque fue criado con grandes privilegios, también fue moldeado por ejemplos negativos que impactaron sus decisiones como rey. Roboam ascendió al trono de Israel tras la muerte de su padre Salomón, en un momento de gran turbulencia. La nación se estaba alejando cada vez más de Dios, y la insatisfacción con las políticas de Salomón iba en aumento. Las tribus del norte, que estaban sobrecargadas con altos impuestos y trabajo forzado, se reunieron en Siquem para exigir cambios al nuevo rey. El pueblo esperaba que Roboam aliviara estas cargas. Sin embargo, la respuesta del joven rey fue desafortunada y autoritaria. Roboam, influenciado por los consejeros más jóvenes, decidió ignorar los consejos de los ancianos, quienes le recomendaron ser más flexible y escuchar las necesidades del pueblo. En lugar de ello, respondió de manera arrogante y despreciativa, aumentando aún más la carga sobre las tribus. Esta decisión fue catastrófica, pues resultó en una revuelta liderada por Jeroboam, un antiguo siervo de Salomón. Jeroboam logró conquistar las 10 tribus del norte, formando el reino de Israel, mientras que Roboam permaneció gobernando solo las tribus del sur, principalmente Judá y Benjamín, formando el reino de Judá. La división del reino. Consecuencias inmediatas. La división del reino fue uno de los momentos más significativos en la historia de Israel. Las 10 tribus del norte rechazaron el liderazgo de Roboam y se rebelaron contra la casa de David. Este evento no solo dividió a la nación en 2 reinos distintos, sino que también marcó el inicio de una era de fragmentación política y religiosa en Israel.
La división debilitó a las tribus y tuvo serias consecuencias para la continuidad de la historia de Israel en su totalidad. Roboam intentó restaurar su autoridad mediante la fuerza militar, reuniendo un ejército considerable de 180,000 hombres de las tribus de Judá y Benjamín. Sin embargo, este intento fue frustrado por una intervención divina. El profeta Semaías fue enviado por Dios para impedir que Roboam librara una guerra civil contra el reino de Israel. Dios dejó claro que la división del reino era parte de su plan, por lo que Roboam se vio obligado a desistir de su intento de reunificar las tribus. Así, la división se convirtió en un punto de inflexión que cambió irreversiblemente la configuración política y religiosa de Israel. Aunque Roboam perdió las 10 tribus del norte, se enfocó en fortalecer su reino, especialmente alrededor de Jerusalén y en las áreas fronterizas al sur y al este. Construyó ciudades fortificadas para garantizar la seguridad de Judá y reafirmar su autoridad sobre los territorios que aún estaban bajo su mando. Estas fortificaciones fueron esenciales para proteger el reino contra invasiones externas, como las amenazas de Egipto y los filisteos. No obstante, mientras Roboam se preocupaba por proteger su reino militarmente, la situación espiritual de Judá se deterioraba rápidamente. Después de 3 años de estabilidad, Roboam y el pueblo de Judá se alejaron de Dios. Comenzaron a adoptar prácticas idolátricas, construyendo altares y santuarios para adorar a dioses paganos. La situación en Judá se asemejaba cada vez más a la de los pueblos cananeos, que habían sido expulsados de la tierra por Dios. La idolatría se propagó por todo el reino, provocando la ira de Dios. Como respuesta al desvío espiritual de Judá, Dios permitió que el faraón Sisac, de la dinastía 22 de Egipto, invadiera el reino. Sisac atacó Judá y tomó las ciudades fortificadas construidas por Roboam, marchando hasta Jerusalén. Esta invasión fue devastadora para el reino y humillante para Roboam. Sisac saqueó los tesoros del templo y del palacio real, incluyendo los escudos de oro que Salomón había hecho. Roboam se vio obligado a entregar los escudos de oro y sustituirlos por escudos de bronce, lo que simbolizaba la pérdida de la grandeza del reino. A pesar de la humillación, Roboam y el pueblo de Judá se arrepintieron y se humillaron ante Dios. En respuesta, Dios tuvo misericordia de Jerusalén, evitando su destrucción total. Sin embargo, la invasión egipcia dejó en claro lo vulnerable que era Judá debido a su falta de fidelidad a Dios. El legado de Roboam: sabiduría, error y consecuencias duraderas. Roboam tuvo un reinado tumultuoso, con momentos de sabiduría, pero también de gran error. Su falta de discernimiento y su resistencia a escuchar consejos sabios causaron la división del reino, un evento que tuvo repercusiones duraderas para el pueblo de Israel. A pesar de sus fallas, Roboam, en algunos momentos, demostró obediencia a la voz de Dios, evitando la completa destrucción de su reino. Sin embargo, la idolatría que se apoderó de Judá durante su reinado llevó a un periodo de gran decadencia espiritual. El reinado de Roboam, por lo tanto, es una advertencia sobre la importancia de la sabiduría, la humildad y la fidelidad a Dios. Su historia es una lección para todos los gobernantes y líderes, mostrando que las decisiones equivocadas pueden tener consecuencias devastadoras, tanto para ellos como para aquellos a quienes lideran. Cuando Roboam falleció, fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Abías lo sucedió en el trono de Judá. El legado de Roboam es una mezcla de sabiduría y fallas, pero sobre todo es un recordatorio del poder de nuestras elecciones y las consecuencias que pueden tener en la historia y en la vida de un pueblo. La historia de Roboam sigue siendo relevante para quienes buscan comprender las consecuencias de las decisiones de liderazgo, tanto en términos espirituales como políticos. Su historia nos recuerda que la verdadera sabiduría no está solo en la capacidad de gobernar con fuerza, sino también en la humildad de escuchar a los demás y en la fidelidad a Dios. Al apartarse de los caminos de Dios y buscar soluciones propias, Roboam y los líderes de su tiempo sufrieron las consecuencias de sus decisiones. Hoy, la historia de Roboam nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones y sobre la importancia de gobernar con sabiduría, justicia y temor de Dios. Si te gustó este video y te interesan más historias fascinantes de la Biblia, no olvides suscribirte a nuestro canal.
Así recibirás videos diarios con lo mejor de la palabra de Dios, explorando sus historias y enseñanzas de manera envolvente y fácil de entender. Y para seguir profundizando más, haz clic en uno de los videos que dejamos aquí en la tarjeta al lado. No pierdas la oportunidad de crecer en la fe y en el conocimiento bíblico. Nos vemos en el próximo video.